Bueno, quise llegar ya a un final. Hay muchísimo más que se podría decir y lo escribí en un libro llamado El Misterio Escondido. Pero creo que con lo que para nuestro programa, para lo que queríamos conseguir, ya es suficiente. Así que hoy haré un breve resumen para luego hacer la conclusión del estudio. Y les recuerdo a los que lo tomaron desde el principio y los que no, pues ahorita tendrá un breve resumen. Comenzamos con que la historia de Abraham comenzó con un pero, ¿verdad? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y aclaramos que la palabra pero tiene por lo general en el diccionario tres aplicaciones, ¿verdad? Dice que es una conjunción adversativa, o sea, algo que se opone, algo que objeta lo dicho anterior. La otra es que es un inconveniente o reparo, un obstáculo, una dificultad, un problema. Y la tercera es defecto o dificultad, una falla, una debilidad. Entonces aquí encontramos que la historia de Abraham, ese gran hombre de la fe, ese padre de la fe, comenzó con la desobediencia de Abraham precisamente debido a que Dios es el que le pone el pero. Y, y es un pero de que no había acatado. Vimos que, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿desde cuánto tiempo antes de que Taré decidiera que se llevaba a Abraham, a Sarai, a Lot y a su otro hijo para Canaán? ¿Desde cuánto tiempo antes Dios le había hablado a Abraham? Pero Abraham no había obedecido y ahorita está obedeciendo. No, no está obedeciendo, está yéndose circunstancialmente. ¿Se cumple lo que Dios dijo? Sí, y esa es una de las lecciones que aprendimos. Dios va a cumplir su plan con o sin nosotros. El que nosotros no obedezcamos, el que nosotros fallemos, no le quita a Dios de que Él va a cumplir su plan. Nos quita a nosotros el privilegio inmerecido, la dicha de haber sido instrumentos en sus manos. Bueno, pues Abraham comenzó así, con la desobediencia. Y vimos a lo largo de su vida, en la trayectoria, que varias veces cometió muchos errores. Dijo acerca de que su esposa era su hermana, que casi la toma otro hombre, el rey. Luego también mintió en otro lado, volvió a usar la misma excusa de que era su media hermana y entonces decía que era su hermana, pero no decía que era su esposa, y no dejó su tierra, sino que su padre salió con ellos. No dejó a su padre, sino que su padre se murió y lo dejó a él. Y no dejó a Lot, sino hasta que los criados se pelearon y entonces tuvieron que separarse. Sea como sea, si se dan cuenta, se cumplieron las tres cosas que Dios había puesto, pero no por la obediencia de Abraham, sino que por la desobediencia. Ese tremendo pero de Abraham. Entonces, aquí encontramos la primera lección. Cuando Dios ya ha dicho algo, y para nosotros, en nuestros días, lo que Dios ya dijo es lo que está escrito en la Biblia, es lo que está escrito en el manual del Creador. Por lo tanto, cuando Dios ya escribió algo, nosotros no podemos ponernos a decirle, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad en este caso, cuando ya está escrita. ¿Verdad? Hay muchas, yo quiero saber cuál es mi ministerio, yo quiero saber cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. El propósito que Él tiene para nuestra vida es que obedezcamos su justicia y su juicio, que obedezcamos su palabra, su ley. Y al estarlo haciendo así, Él estamos amando. Te amo tanto que quiero servirte, ¿cómo te sirvo? Obedece su palabra. ¿Eres un hijo? Honra a tus padres. Eres un padre, no provoques a ira a tus hijos. Eres un jefe, no abuses de tus empleados. Sé justo en los salarios. Eres un empleado, no te sientas mal, no le estás sirviendo a tu jefe, le estás sirviendo a Dios. En fin, está todo escrito para el todo de nuestro existir. Aún para los deportistas, dicen que el que hace deporte con truco no es digno del premio. Y hemos visto en fútbol los que han ganado las copas de oro porque metieron gol con la mano y cosas de esa índole. Todo eso está en la Biblia. La Biblia es el manual del Creador. Así que comencemos identificándonos con Abraham. Todos hemos sido negligentes, desobedientes y descuidados, pero llegamos a entender de Abraham
que a pesar de que se equivocó tanto, a pesar de que falló tanto, otro paréntesis, aprendimos que el perdón de Dios quita la culpa, pero no quita las consecuencias. Y las consecuencias de los errores, de la desobediencia de Abraham, siguen hasta la fecha afectando a la nación de Israel por no haber acatado las instrucciones claras de Dios. Pero dijimos, al menos digo, y vuelvo a repetirlo, todos nos identificamos en esa porción, porque todos hemos estado en nuestra mente enemigos de Dios. Hemos llamado bueno a lo bueno, aun cuando pensábamos creer en Dios, aun cuando decíamos que creíamos en Dios, que amábamos a Dios, que creíamos en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, actuamos contrario al escrito está. No era una rebeldía que yo no le hago caso a Dios. Por el contrario, era hasta pensando que le estábamos haciendo de todo corazón. Pero al no serlo de acuerdo a la palabra, somos desobedientes porque Dios no cambia su palabra, es inmutable. Entonces, Abraham comenzó con un gran pero en su vida y todos nosotros tenemos ese pero. Todos hemos sido enemigos de Dios en nuestra mente. Yo creo que ninguno de nosotros nos identificaríamos como enemigo de Dios. Bueno, tal vez yo no conocía esto, tal vez no aquello, porque yo sea enemigo de Dios, ¿no? Pero el manual del Creador dice que sí. Él dice, sí, Carlos, si con todo lo que tú estabas haciendo no estabas contribuyendo a mi plan, estabas luchando contra mi plan. No, Señor, yo no luchaba contra ti, sino que no. El manual dice, si no eres conmigo, eres contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama, no hay zona neutral. Entonces no estamos macheteando a Abraham, estamos tomando su ejemplo para aprender la lección. Todos comenzamos entonces con el pero. Ahora bien, a pesar de todos los peros de Abraham, dice en el libro de Romanos capítulo 4, versículos 20 al 22, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció? Este hombre que no estaba caminando bien, ¿cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vimos eso a lo largo de la trayectoria de Abraham, que finalmente llegó a la convicción, tal como dice aquí, se fortaleció en la fe y estuvo dispuesto aún a sacrificar a su hijo, porque estaba plenamente convencido que Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos y cumplir su palabra. Entonces, es un gran aliciente para nosotros. No importa cuán lentos hemos sido en estudiar, en aprender la palabra de Dios, no sea cuánto hayamos cometido de errores y todo, podemos fortalecernos en la fe. Démosle gloria a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Volviendo a su palabra, volviendo al escrito está. No dejemos que nuestras tradiciones, ni culturales, ni familiares, ni religiosas, se opongan al escrito está. No aceptemos que cuando dice la Biblia, esto es así, nos han enseñado, sí, pero eso lo tenemos que interpretar en el contexto, y empiezan a darnos un montón de explicaciones de por qué no dice lo que dice. Pero Dios no está jugando con nosotros. Él dice lo que dice. Recuérdese, y lo voy a volver a repetir más adelante, que Él no usa palabras ociosas. Él no habla por hablar. Él no dice palabras al vacío. Entonces su escrito es la certeza que podemos tener de que aunque no entendamos, de que aunque no nos guste, si obedecemos, agradamos a Dios y nos fortalecemos en la fe. Necesitamos reconocer que la única verdad es la que está escrita en el manual del Creador. Todas las demás verdades tienen que estar de acuerdo con esta del manual del Creador. De lo contrario, no son verdad. Son verdades a medias, son mentiras a medias, pero no son verdad. Entonces, de las historias que hemos tomado aún como algo tan bueno, y eso es otra de las cosas importantes. Esta sí creo que la voy a repetir un poquito más despacio para que la tratemos. Una de las cosas tan lindas que vimos era de cuando el siervo de Abraham es encomendado en ir a traer esposa para su hijo, como él ora a Dios, le pide misericordia para su amo, le pide misericordia para él y le pone señales al Señor, le dice, si cuando yo llegue esto y esto y esto, y Dios se lo cumple al pie de la letra. Y ahí caemos nosotros en que si él oró
Y si Dios le respondió al pie de la letra, definitivamente Dios estaba de acuerdo. Pero vimos que no. Lo que pasa es que Dios nos mira individualmente en nuestra responsabilidad. Y quien tiene la responsabilidad máxima es el que va a tener que rendir cuentas. En este caso, el siervo de Abraham, su responsabilidad era obedecer a Abraham. Y entonces Dios ayudó al siervo a que fuese ese siervo diligente y responsable que cumplió con lo que se le encomendó. No necesariamente que aprobara a Abraham, quien fue el que le ordenó cometer esa desobediencia. ¿Ven? Es importante. Es cuando lo mismo que dice, no llevarán los padres los pecados de los hijos, ni los hijos los pecados de los padres. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando los padres no conscientes del manual del Creador están enseñando mal a sus hijos, no les están enseñando responsabilidad, sino que solo derechos, entonces la consecuencia la van a sufrir los padres y los hijos, pero eventualmente los hijos tendrán la oportunidad de restaurar. No van a sufrir las consecuencias todas causadas por los padres. Por ejemplo, en Adán y Eva. Eva fue la que fue engañada, es la que inicialmente cayó en la trampa, pero el responsable era Adán. Entonces Dios le dijo a Abraham, el castigo, la tierra será maldita por tu causa, no por el engaño de Eva. ¿Ven? Y así que aprendimos esa lección. Son historias muy lindas y por eso pensamos que está de acuerdo, Dios está de acuerdo, pero no. Abraham está actuando desobedientemente, pero Dios es paciente y misericordioso. Ahí está su palabra, ya se la había dado a Abraham y está esperando que, como eventualmente gracias a la misericordia de Dios pasó, Abraham vio que tenía que poner su obediencia completa en Dios. Insisto, el plan de Dios se va a llevar a cabo, con o sin nosotros. Así que mejor busquemos entender lo que Dios nos está pidiendo para que podamos disfrutar, ¿verdad?, de la aprobación de Dios. No voy a repetir toda la historia porque es mucho, así que solo me voy a ir ahorita a los puntos importantes. Abraham entonces no cumplió voluntariamente, pero sí cumplió los 3 pasos iniciales. Entonces Dios le dio una promesa. Esa es otra cosa que aprendimos. Es hasta que él se separa de Lot, hasta que se cumplen las 3 cosas, que Dios le vuelve a hablar y le dice, esta es la tierra que le daré en herencia a tus descendientes, Canaán. Y ahí está la promesa de Dios a Abraham, y la promesa consta de que lo va a hacer una nación grande en ese territorio geográfico. Esa es la única promesa que Dios hace con lo que llegará a ser Israel, ¿verdad? Pero se la hizo a Abraham. No le prometió más nada. Y le dijo, esa descendencia es como el polvo de la tierra. Luego va a pasar el tiempo y lo que Dios le había dicho a Abraham era que al llegar ahí a Canaán, ahí en Canaán, él lo iba a hacer una nación grande. ¿Y cómo iba a multiplicarse Abraham en Canaán? La respuesta única que quedaba era que Isaac se tenía que casar con una cananita, con una cananea. Pero no lo hizo. Mandaron a buscar esposa para Isaac en la casa de la parentela que Dios había ordenado. Déjala. ¿Ven? Está clarísimo que Abraham, por su celo a la tradición familiar, por su celo a la tradición cultural, no está viendo que está desobedeciendo a Dios. Entonces Isaac se casa con Rebeca, no está llenando el requisito fundamental de que tiene que ser con una cananea. Luego Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Pasa lo que pasa, las trampas de Jacob, la usurpación del título de su hermano, la primogenitura y todo. Y Jacob es el que termina con la estafeta que le correspondía por primogénito a Esaú. Pero cuando se mete en problemas Jacob, ¿qué hace? De regreso lo mandan para la parentela y se casa con sus primas. Sí, y de las 2, pues Lea es la escogida. Pero es la parentela. No obedecen el dejar la parentela
y unirse a una cananita. De ahí pasan tantas cosas que la tendencia al estudiar la Biblia, no al estudiarla, a leerla y todo, como hay tanto entre lo que ha acontecido aquí, ¿verdad? De que Jacob regresa y se hacen las paces con Esaú y ya están viviendo bien y todo lo demás. Y luego viene el nacimiento, venden a José y José se va para Egipto y pasan tanto tiempo que uno pasa por alto que entre la historia de José siendo vendido a llegar a ser lo que fue en la tierra de Egipto, dice que Judá, que fue el que dijo que vendieran al hermano, y al estar viviendo ahí con su papá amargado, que está inconsolable, y Judá se tiene que haber sentido culpable, entonces dice que se fue, dejó a la parentela, y ¿qué hizo? Se fue a Canaán, porque conocía la voluntad de Dios. No, porque ya no aguantaba la culpabilidad y el dolor de su papá, y se fue a Canaán. Y entonces se casó con una cananea. Y se cumplió. Una vez más, note, aunque sea circunstancialmente, Dios va a cumplir su palabra. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Entonces Judá se casa con una cananea y tienen al hijo que era el diseño original de Dios. El hijo de un arameo, Judá, y de una cananea, Tamar. Nace Fares. Fares es el que va a iniciar la casa grande que Dios le promete a Abraham. A Abraham le ofreció esa tierra de Canaán, nada más, y una gran nación. En Fares se va a cumplir el que tendrá naciones y reyes, y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque le dijo Dios a Abraham, tu descendencia, esta que va a llenar la tierra, será como las estrellas del cielo. Y eso es algo que la gran mayoría de estudiosos de la Biblia, no sé por qué, pero no se dan cuenta que son dos diferentes generaciones. La celestial, que es la que lleva la línea de la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15, y la terrenal, que es la promesa a Jacob, a Abraham, que se cumple en Jacob, porque Jacob se arrepiente y entonces le cambian el nombre a Israel. Son cosas tan especiales que las dimos con toda clase de detalles. Ustedes pueden ver toda la serie que está allí y también en YouTube. Pero Jacob, como Israel, el cambio de nombres en la Biblia significa cambio de carácter, cambio de plan, cambio de todo. Entonces, como Israel, solo tiene un hijo, Benjamín. Y por el otro lado, por Judá, es que está la línea de Fares. Y a lo largo de la Biblia, esas dos líneas van paralelas, porque todos están en el mismo territorio, pero no todos están en el mismo pueblo. Prueba de ello es que vimos que al final de la historia, al tiempo de Jesús, ya no existen las otras 10 tribus. Solo la de Benjamín, porque es la promesa que Dios está cumpliendo a Jacob de la tierra que le había de dar, y la de Judá, la de Fares, porque es la descendencia de la cual viene Jesús. Eso nos llevó a encontrar una gran verdad que a muchos les molesta. ¿Por qué? Porque la doctrina tradicional religiosa en la que hemos vivido hace que Israel es el pueblo escogido por Dios y que a través de Israel viene Jesús, viene el Cristo, viene la salvación y todo. Pero al leer la Biblia viene a través de Fares, no a través de Benjamín, que es el único israelita que existe. De ahí que al final se encuentran solo esas dos líneas genealógicas. El polvo de la tierra, Benjamín; las estrellas del cielo, Fares. El polvo de la tierra llega a su fin. Ahí se acaba la misión de Israel, porque solo era hasta que la simiente de la mujer viniera. La simiente de Fares continúa en Cristo Jesús y en la descendencia de Cristo. Por lo tanto, nosotros somos de la herencia de las estrellas del cielo.
Pero lo que más sorprende, y creo que no, al menos no se atrevieron a refutarme, pero lo que más sorprende y que no se quiere aceptar, a pesar de que está tan claro, es este hecho. Abraham y Sara, sangre aramea. Sus hijos, su hijo Isaac, sangre aramea, 100%. Se casa con Rebeca, sangre aramea. Entonces tienen a Jacob, sangre aramea. Se casa con Lea, sangre aramea. Y de Jacob y Lea nace Judá, sangre aramea. Pero Judá se casa con Tamar, una cananea. Y Fares es el único que es sangre aramea con sangre cananea. Y de la descendencia de Fares se van a casar con Rahab, la ramera de Jericó. Y de la descendencia de Fares, Booz se va a casar con Ruth, la moabita. En la descendencia de Fares no hay sangre israelita. En todo caso, diríamos que la sangre de Fares es de gentiles. Si solo hay gentiles e israelitas, la sangre de Fares es de gentiles. Leímos varios textos donde habla precisamente que los gentiles esperarán en Cristo. Pablo se encarga de mostrarlo muy claro, de que la línea de la descendencia de Abraham, el padre de la fe, es en los gentiles. Y también dice Pablo que las promesas hechas a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, tu descendencia serán de bendición para todas las familias de la tierra. Eso no se refiere a Israel, se refiere a Fares, la descendencia de Cristo Jesús. El único que puede traer bendición a todas las familias de la tierra es Cristo Jesús. Es el Mesías, no es Israel. Los beneficios que actualmente Israel tiene es porque Dios es fiel, aunque Israel sea infiel. Está escrito en la palabra que Dios es fiel y que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Esa gran verdad debiese ser suficiente para que los cristianos que invocamos el nombre de Dios y creemos la Biblia, digamos entonces: hemos estado luchando contra Dios. Al igual que Abraham, hemos estado desobedeciendo las claras y explícitas enseñanzas de la palabra de Dios. No hay forma de equivocarse. Esto no es una suposición. Esto no es una revelación. Esto no es una... No, está escrito. Solo es de leerlo. ¿Quién puede negar lo que acabo de decir? Si esa es la genealogía que está ahí claramente establecida. Y que Pablo dice lo que dije, también está claro en Gálatas 4. Bueno, entonces, cuando llegamos a eso, pues ya nos dimos a la tarea de ver que las promesas a través de Fares se cumplen en Cristo Jesús. Pero el problema que tenemos nosotros ahorita en el presente es con esto de reconocer que Israel no tiene ya nada que ver con el plan redentor de Dios. Escúcheme claramente en español. Estoy diciendo que Israel, en cuanto al plan redentor de Dios, no tiene nada que ver. Ellos mismos no creen en Jesús, así que ¿qué parte pueden tener? Tristemente, la parte que están jugando y empezaron a jugar desde Jesús es la de oponerse a Jesús, de llevarle la contraria a Jesús y consecuentemente a su descendencia, que es la iglesia. No, pero si Israel y nosotros, la iglesia, tenemos una amistad así. Pues puede ser cierto, pero es una descendencia rebelde. Ambos, Israel y nosotros, al estar de acuerdo con Israel, estamos desobedeciendo, rechazando el conocimiento que las Escrituras nos da. Y por eso es que, como Oseas dice, el pueblo es llevado cautivo, el pueblo es destruido
porque no tiene conocimiento. ¿Y por qué no tiene conocimiento? Porque lo rechaza. Por cuanto rechazaste, por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos, y por cuanto te olvidaste de mi palabra, yo también me olvidaré de vosotros. Así que hoy, para concluir, solo quiero tomar a Israel y decirles una vez más, como pueblo geográfico, geopolítico, Israel es nuestro mejor aliado. En muchos casos ha sido mejor aliado que Estados Unidos. Entonces, geopolíticamente hablando, nosotros tenemos que ser buenos aliados de Israel. Bíblicamente hablando, sí, debemos de orar por la paz de Israel, porque es un mandato que Dios nos ha dado. Pero, ¿cómo se adquiere la paz, amados hermanos? ¿Cómo va a poder Israel estar en paz? El fruto de la justicia es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la única forma que se puede ser justificado es por la sangre del Cordero. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si estamos orando por Israel, nuestra oración debe ser que entiendan que su Mesías prometido sí vino ya a las 70 semanas, tal como le prometió a David, y eso se puede probar históricamente, cronológicamente, que a la 70ª semana fue que el Mesías fue cortado, mas no por sí, tal y como dice. O sea que las evidencias están también para ellos. Si ellos quisieran aceptar que sus propios libros, ya que no quieren reconocer el Nuevo Testamento, el llamado Nuevo Testamento, pero en sus propios libros, las 70 semanas estaban decretadas. No son 70 semanas no son 69 semanas y las 70 vas a ver cuándo va a llegar. Eso es ridículo. Y eso es lo que hacen los evangélicos también. Por eso es que tanto los israelitas como los evangélicos estamos luchando contra Dios cuando rechazamos su palabra. 70 semanas están ya establecidas, decretadas por el Creador. ¿Usted cree que el Creador juega con palabras? Que dijo 70 semanas, pero llegamos solo a 69 y cuando se me dé la gana, viene la 70. ¡No! ¿Ven? Esos son cuadros ridículos en los que ponemos la palabra de Dios cuando no queremos aceptar el escrito está y nos aferramos a nuestras tradiciones. Como hemos creído toda la vida esto, no queremos cambiar, pero tenemos que ver cómo retorcemos las escrituras para que digan otra cosa. Sí, las 4 bestias que representaban los últimos 4 reinos que Dios le mostró a Daniel terminaban con Roma. Roma fue el último de los 4 que estaban mencionados. Así, pero en los pies de la estatua se están alargando como la nariz de Pinocho por los siglos y todavía está en ese 4º reino. ¡Qué barbaridad de teología! ¡Qué barbaridad de los grandes doctores de la ley que conocen las reglas de interpretación, la herméutica, todas las demás, la exégesis y todo lo demás! Y no pueden aceptar el escrito está. Y Dios no escribió el manual en una forma que no la podamos entender si respetamos las reglas de gramática. Entonces, regresemos a Israel. Mueren todos los personajes que reconocimos, desde Abraham hasta José y Jacob y todos ellos, las 12 tribus, Josué, todos ellos mueren porque están en Egipto más de 400 años, 430 años, y toda esa gente están viviendo junta. No están en sus 12 tribus, no, están todos juntos y ahí ya se confundió todo. Pero ellos siguen conociéndose entre sí. Salen de Egipto, liberados por Moisés, y llegan al monte. Y Moisés sube al monte a recibir el decálogo, las tablas de la ley. Pero mientras Moisés sube, se ponen a hacer un becerro de oro y dicen, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y empiezan a hacerle fiesta idolátricamente al becerro de oro. Y fíjese, ahí es la primera vez que Dios baja, le dice a Moisés, hazte a un lado, los voy a destruir a todos. Escúcheme por favor y razónelo. Dios no juega con palabras.
Dios no habla por hablar. Dios no amenaza, pero no cumple. Dios no habla palabras ociosas. Si Él dice, apártate, los voy a destruir a todos y haré de ti una nación más grande, ¿lo iba a hacer? Sí. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque Moisés intercedió. Pero ¿quién es Moisés para interceder? Ahí es otra lección que no quieren entender la mayoría. Dios es fiel a su palabra aún en daño suyo. El justo, aún cuando es en daño suyo, no por eso cambia su palabra. Entonces Dios le ha dado la autoridad sobre la tierra a los hijos de los hombres. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Y Dios respeta su palabra, aunque nosotros no la respetamos y no la estamos cumpliendo. Él se mantiene fiel. Entonces el hombre que está ahorita a cargo, el que está como representante de la humanidad, porque más nadie puede representar a la humanidad ante Dios, sino por el pueblo descendencia de Abraham. Y Moisés le dice, no lo hagas y esto y lo otro. No lo hace. Más adelantito, otra vez vienen a caer y Dios le vuelve a decir por segunda vez a Moisés, apártate, los voy a destruir a todos y de ti voy a hacer una nación más grande y más fuerte. Pero otra vez no. Y otra tercera vez vuelven a provocar la ira de Dios y le vuelve a decir, apártate. Y empieza Dios a ejercer su castigo, pero rápido a Moisés y a Aarón se postran delante de él con el incensario. Y 4 veces Dios le dijo a Moisés que se apartara, que iba a destruir a Israel. Razone, por favor. ¿Cree usted que Dios escogería, fíjese, siendo como Él es inmutable, siendo como Él es, que cuando da su palabra la cumple? ¿Creen ustedes que si Dios hubiera dado su palabra a Israel, de que Israel iba a ser su pueblo, iba después a arrepentirse y a decir, matémonos, déjame matarlos? ¿Se da cuenta? Esas declaraciones que se hacen sin razonar, que estamos atacando, cuestionando la integridad, la palabra del mismo Dios. Pero Dios nunca le dijo eso a Israel. ¿Qué le dijo a Israel? Si oyeres atentamente mi voz y si guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. ¿Guardó Israel la palabra de Dios? Abundan los textos y se los leí durante el estudio que teníamos. Abundan los textos donde dice, no obedecen mi voz, no guardan mi pacto, me han provocado a ira, son peor que ramera. En fin, no hay ni una. Pero espérese, hermano, no dices mi pueblo. Sí, es su pueblo escogido para la trayectoria. Es su pueblo escogido para la trayectoria porque no le queda otra. Moisés está metido de por medio y entonces dice que él sufrió con paciencia los vasos de ira. ¿Y quiénes provocaron a ira? Su pueblo. Entonces él lo sufrió con paciencia. Soportó la dureza de su cerviz, la ignorancia y la rebeldía. Pero nunca les dijo, ustedes son mi pueblo. Por el contrario, en el libro de Oseas le dice al profeta que le ponga nombre a su hijo y a sus hijas, lo que le dice, vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Y Pedro lo repite en las epístolas del cumplimiento de las palabras de Dios a través de Oseas. De Oseas. Bueno, entonces, Dios nunca le prometió a Israel que sería su pueblo. Dios prometió. Y ahí quiero que por favor ahora, ustedes que citan un versículo que voy a citar yo más adelante también, porque los llamamientos de Dios son irrevocables. Sí, Dios nunca llamó a Israel, pero a Fares sí, porque a Fares le puso las condiciones. Tenían que salirse de la tierra, tenían que dejar la parentela, tenían que dejar la casa del padre y hacer una nación grande con la persona de la tierra. El único que lo llena, Fares. Entonces los llamamientos de Dios son irrevocables. Aunque todo el mundo evangélico quiera decir que Israel es el pueblo de Dios, Dios nunca se lo prometió. A Fares sí. Y Dios no cambia sus promesas. Por eso la cumplió en Fares. Bueno, llego para ya concluir
esta serie y me vengo al apóstol Pablo. Quiero llamar su atención antes de leer los textos de la Biblia, de que el apóstol Pablo no es un antisemitista, no está peleando contra Israel. Él dice que está dispuesto aún a ser anatema si eso fuese provechoso para salvar a Israel. O sea que no, lo que él habla contra Israel no es porque esté peleando contra Israel, sino contra la enseñanza de Israel, contra que Israel esté clamando ser algo que no son, se estén llamando el pueblo de Dios cuando no lo son. Eso es lo que, en otras palabras, Pablo está tratando de ver cómo les alumbra el entendimiento a su pueblo, lo que no está haciendo la iglesia evangélica hoy en día. Por el contrario, la iglesia evangélica son cómplices en el engaño y en las guerras que todavía está sufriendo Israel por duros de cerviz, porque no quieren reconocer su pecado y volverse al Mesías. Entonces, Pablo, en el capítulo 11 de Romanos, y todos esos doctores de la ley que quieren seguir defendiendo a Israel, toman el capítulo 11, ¿verdad? Para decir uno de los textos que voy a citar aquí, pero yo le voy a citar la cosa así un poquito más expandida. Comienzo en el capítulo 11, versículos 25 al 27. Dice, porque no quiero, hermanos, Pablo hablándonos a nosotros, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No es una declaración, es un misterio que hay que saber entenderlo, tiene que ser revelado por Dios a ellos, no a mí. No estoy atribuyéndome yo el que yo tengo la revelación. No. Yo solo tengo el escrito está. Pablo dice este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ajá, ok. Eso es lo que los otros agarran. Es solo un endurecimiento en parte. Ok, está bien. Es un endurecimiento en parte, pero durante esa parte todos están pecando y Dios, que es justo, no los puede dar por inocentes. Son pecadores, merecen la muerte. En parte, hasta que haya entrado, escuche, la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Aleluya, ahí está, se da cuenta, ya se les va a quitar el endurecimiento que fuese en parte y todo Israel será salvo. Razone, solo razone. Dice la escritura que el que cree de corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Y nosotros, cada uno de los que nos consideramos aceptos en el amado, hemos creído de corazón individualmente. En ninguna parte se habla de una salvación colectiva. Pero aceptemos que sí, pues vaya, aceptemos que sí. Vaya, ya le está entrando razón al hermano, al fin se está dando cuenta. Vaya, no, usted ayúdeme en español. Si quiere que acepte que todo Israel va a ser salvo, ¿qué significa la palabrita plenitud? Hasta donde yo sé. Es un sinónimo, ¿verdad? De todo. Aquí está todo. Esta es la plenitud, la totalidad. Entonces, si todo Israel será salvo, aquí dice la plenitud de los gentiles. Aleluya, todo el mundo se va a salvar. Porque los gentiles y los judíos, todos, la plenitud y todo, se va a salvar. Además de eso, recuérdense que la palabra todo tiene que ver el contexto en el que está siendo usado. ¿Por qué? Porque todo puede significar todo en general, todo mundialmente, como puede ser todo específico. Cuando dice, uso el ejemplo de Pablo, cuando dice las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Significa eso que el marido puede decirle, anda a trabajar vos y yo me quedo en la casa? O anda a prostituirte y me traes la plata, o no vayas a la iglesia, quédate a arreglarme la comida. Porque la casada tiene que ser, porque las casadas tienen que obedecerle en todo. No, el contexto es casadas
cumplan todo lo que se le requiere a la casada. Pero a la casada no se le requiere obedecer al marido en contra de la voluntad de Dios, porque está escrito, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ven? Entonces, entendamos eso. Aquí todo sí tiene una cosa específica. No es todo Israel en general, y se lo demuestro cómo. Por una revelación, no por revelación, por el escrito está. Pablo está citando al profeta Isaías. Vamos a ver, dice Pablo, porque y todo Israel será salvo, como está escrito. Óigame, ¿usted ya leyó donde está escrito lo que Pablo dice que está escrito? ¿Usted ya leyó lo que Pablo dice que leyó? Para estar de acuerdo con para entender las palabras de Pablo, dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Ok, el libertador es Cristo Jesús, eso no hay ningún problema. Vendrá de Sión, que apartará de Jacob la impiedad. Va a quitar de Jacob la impiedad. O sea, el rechazo de Dios, todo lo que no tiene que ver con la vida temerosa a Dios. Ok, y lo pone, pero vayamos a ver cómo lo puso Isaías. Porque Pablo, al igual que nosotros, cuando conocemos ya unos textos, a veces solo agarramos un pedazo y asumimos que todos los que nos están oyendo lo saben. Eso me lo han dicho mucho. Pero bueno, el punto es ese. Dice, ahora vámonos a Isaías. Dice, y vendrá el Redentor a Sión. ¿Vendrá quién? El Redentor. Pablo dice, vendrá de Sión el libertador. Fíjese pues, oiga las palabras. Pablo dice, vendrá de Sión. Isaías dijo, vendrá el Redentor a Sión. O sea que primero tiene que venir a Sión y luego venir de Sión. ¿Ok? Algo pasa en ese proceso. Y vendrá el Redentor a Sión. Y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Ok? ¿Qué dijo Jehová? A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Pablo da por sentado que ya está claro que va a venir a los que se conviertan, a los que se arrepientan, a los que se vuelvan de la iniquidad. Y entonces sí, todos ellos, todo Israel será salvo. Porque también Pablo está asumiendo que a pesar de que son tan cabezas duras, cuando el Redentor se les manifieste, wow, no puede ninguno echarse para atrás, no puede ninguno dejar de creer. Pero, ok, por eso sigue diciendo Pablo, regreso a Romanos, ahora en el versículo 27. Y este será mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Con aquellos que se arrepintieron. Cuando yo quite sus pecados. Más claro no puede estar. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cómo quita sus pecados? Él va a decir, perdonados, chuplum. No. Dios no hace acepción de personas en el juicio. Todo aquel que reconozca en su corazón que Jesús es el Señor y con su boca confiese que Él le resucitó de los muertos, será salvo. Entonces, así que cuando dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto a esto lo paro ahí ahorita, porque me interesa nada más mostrarle pues. Ve cómo Pablo está defendiendo en cierto aspecto a Israel al decir, al reclamarle a la iglesia que no sea arrogante. Ahora escuche, ser arrogante, si yo soy una persona arrogante, no tiene nada que ver con usted. No es de que yo soy arrogante contra usted. No, el arrogante es alguien que se cree más de lo que debe creerse, o que piensa que sabe más que los demás, o que tiene más que esto que lo otro, o títulos o lo que sea, y es más grande. Ese es el arrogante. No tiene nada que ver con el otro. El otro puede ser pequeño, grande, pobre o rico, inteligente o tonto, príncipe o plebeyo. No tiene nada que ver con el otro. El arrogante es el que tiene el problema, y es al arrogante al que Pablo le está diciendo, cuidadito, no te creas la mamá de Tarzán. Solo que lo dice en hebreo para que en griego para que lo entiendan. Así que está defendiendo a Israel.
y está reclamándole a la iglesia. ¿Y sabe por qué está reclamando a la iglesia? Porque arrogancia es creerse de una manera desmedida ciertas cosas. Y la iglesia es arrogante ante Dios. Porque le dice, ya sácanos de la tierra. Cuando Jesús oró, Padre, no los quites de la tierra, sino que guárdalos del mal. Pero la iglesia dice, no, nos vamos al cielo. Allá está mi mansión esperándome. Y es un arrogante, porque Jesús dice a Israel, el reino es quitado de vosotros y es dado a otra nación. Y ellos dicen, no, Jesús, estás equivocado. ¿Ves? Ellos son Israel. Ellos, después de ese ratito de dura cabeza que tienen, van a regresar. ¿Quién es el arrogante? La iglesia. Y se atreve a ir en contra del claro, explícito, escrito está. Entonces note, para terminar, cómo sigue hablando Pablo. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pablo nos está diciendo que en cuanto al evangelio, Israel es considerado enemigo por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque se opone a nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. La promesa hecha a Abraham, que se cumple en Cristo y su descendencia, es de que las familias del mundo serán benditas por nosotros. Y que quien nos maldice será maldito. Eso no se lo dijeron a Israel, se lo dijeron a Abraham y a su descendencia. Y por eso es que ellos son considerados enemigos, porque se oponen a que nosotros seamos eso que Dios dice que somos. Y nosotros somos cómplices por aceptar lo que ellos dicen y no pararnos firmes en la verdad. Amados hermanos, amados israelitas, es un gran gozo para nosotros que ustedes fueron el instrumento para que viniera el Mesías, que nos redime a nosotros y a ustedes. El único que tiene la respuesta. Pero ustedes ya cumplieron esa labor. El día llegó, las 70 semanas están por cumplirse para ustedes, pero ya ustedes hicieron su parte. Ahora la estafeta nos es dada a nosotros, porque el Mesías, su Mesías y nuestro Mesías, dice: id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y qué más que ustedes, siendo una nación que han sufrido tanto, no experimenten ahora la gloria de la bendición de estar en el reino de Dios. Arrepiéntanse, reconozcan que estuvieron equivocados y denle la honra y la gloria a Dios, y en la gratitud de reconocer al Mesías prometido. Esa debería ser nuestra actitud. Pero no, ustedes sigan Israel, ustedes son el traidito de la película y nosotros somos bendecidos porque votamos por ustedes. Es cierto, Venezuela también votó por ustedes, a saber por qué no son bendecidos, pero nosotros sí. No tiene sentido, es ilógico, es irracional. Y recuérdense que cuando nos dicen irracionales es lo mismo que decirnos bestias, porque no estamos razonando conforme al escrito está. Ahora note, sigo leyendo, dice Pablo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuál fue el llamamiento de Dios a Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Quién cumplió ese llamamiento? ¿Jacob? No, lo cumplió Fares. Lo cumplió Judá y nació Fares. Y Fares es el que comienza la nueva casa. Ya no es la casa de Taré, ahora es la casa de Fares. Y eso lo dice en el libro de Ruth. Lo expliqué, por eso es que no me voy a volver a repetirlo otra vez. ¿Y quién cumplió ese llamado? Fares. Ok. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, nos está diciendo a nosotros que nosotros éramos desobedientes a Dios. Definitivamente éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y por la desobediencia de Abraham y del pueblo de Israel, nos dimos cuenta, si a los suyos vino, si los suyos no lo recibieron,
más a todos los que le recibieron, ahí nos está dando chance a nosotros. Entonces, por la desobediencia de ellos, nosotros alcanzamos misericordia. Así también en estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para obtener misericordia de todos. No solo de Israel, no solo de la iglesia, sino que de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y a todos nos sujetó en desobediencia, pero bendice, redime solo a los que aceptamos nuestra desobediencia y nuestra rebeldía y nos humillamos ante Él. El texto que tanto mencioné, y lo voy a terminar con él, es Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Concluyo esta serie con una petición. Dejemos de desobedecer a Dios, desechando su conocimiento que nos ha dejado plasmado en su palabra. Ya no seamos duros de cerviz, mal agradecidos y enemigos de Dios en nuestras mentes. Volvamos a Jehová. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová.